otro ejercicio el día lunes que nos pidió que hiciéramos? Me fijo ya con los tiempos. Bueno, ahí habíamos quedado en la clase pasada y habíamos dicho que en la teoría cuantitativa clásica del dinero, denominada simplemente la teoría cuantitativa del dinero, parte de una herramienta, de un concepto que es bien importante, ¿no? Y ese concepto es justamente el que está de negrilla. Es la ecuación de cambio, la ecuación de intercambio. Bien, entonces vamos a hablar ahora de ella. Vamos a hablar de ella, ¿sí? Vamos a referirnos a ella. Bien, entonces colocamos como punto 1, lo anterior fue introducción, ahora colocamos como punto 1 la ecuación de cambio. La ecuación de cambio. Bien, antes de desarrollar lo que tenemos programado para el día de hoy, el ejercicio que hemos resuelto hace un ratito, hace un par de minutos atrás, nos va a permitir, ¿sí? Nos va a permitir ya hacer un poco análisis de estática comparada, ¿sí? Por ejemplo, no sé si a partir de esta semana o la semana anterior, no recuerdo, pero sí yo me enteré recién, que el Banco Central de Bolivia, y ustedes me van a dar fe de lo que estoy diciendo, aquellos que leen obviamente periódico, que el Banco Central de Bolivia ha colocado, ¿sí? Unos títulos, unos bonos de deuda pública que lo llama bonos navideños. No sé si alguien está enterado de esa situación. Bien, yo les recomiendo que lean el periódico, por ahí les interesa también. ¿Sí? No nos olvidemos que el Banco Central de Bolivia es una entidad estatal, ¿verdad? Que obviamente sus acciones, su política, ¿sí? Tiene que estar enmarcada en la política económica de este gobierno, ¿no es cierto? Por lo tanto, debe haber una sincronía entre lo que hace el Banco Central y lo que hace el Ministerio de Economía y Finanzas, etcétera, etcétera. Entonces, las acciones van a responder, ¿sí? A la política del gobierno. Eso no hay duda, ¿verdad? No hay duda. Bien, entonces, el Banco Central está colocando, vean, hagamos un poco de análisis de estática comparada. Está colocando títulos, ¿sí? De deuda pública, que lo llama bonos navideños, al público, ¿sí? El público va a comprar estos títulos y les cuento que está muy bien la tasa de interés. Está muy bien la tasa de interés. Por ejemplo, si este sujeto, que es el público, tiene un dinerito, ¿verdad? Y si quiere meterle a DPF, lo máximo que va a obtener será un 5.5% a 360 días, si quiere meterlo, por ejemplo, a una entidad financiera. Y el Banco Central está ofreciendo, ¿verdad?, el 6.92%, por si acaso. Entonces, este sujeto, ¿verdad?, va a entregar bolivianos, ¿verdad?, a cambio de que este sujeto tenga papelitos en su bolsillo, ¿sí? Papelitos en su cartera de activos, ¿cierto? Banco Central entrega títulos, entrega bolivianos. Y entonces, consecuentemente, al entregar bolivianos, lo que va a pasar en la economía, ¿cierto? Va a haber una contracción en la oferta monetaria.
¿sí? Va a haber una contracción en la oferta monetaria. Entonces, acá va a disminuir los títulos, ¿verdad? Y eso hace elevar la base monetaria, perdón, a ver, títulos de deuda pública disminuye disminuye A4, y al disminuir A4 disminuye la base monetaria, se contrae la oferta monetaria. Efectivamente, ¿sí? Se contrae la oferta monetaria. Ahora bien, el Banco Central, ¿verdad? Es que no son las hermanitas de la caridad, porque recuerden ustedes que al entregar este boliviano, ¿no? Le va a entregar papelitos y luego cuando redime este documento, el Banco Central le debe pagar a este sujeto unos intereses, le debe entregar unos intereses. ¿Sí? No es que el Estado le está favoreciendo a este sujeto, ¿sí? Para que tenga más dinero. No es eso. Generalmente el mes de diciembre es un mes donde hay mucha liquidez en la economía porque los empleados, los trabajadores, ¿verdad? Reciben su sueldo, pero además reciben el aguinaldo y entonces empieza a presionar en el mercado de bienes y servicios por más mercancías. Y entonces se genera una elevación del nivel general de precios. Por lo tanto, el Banco Central lo que va a hacer es quitar liquidez a la economía con la finalidad de que no haya una presión inflacionaria en el mes de diciembre. ¿Sí? Lo hace con esa finalidad. Ahora, ¿cuánto vale, ¿sí? Esa acción? Bueno, será el equivalente a los intereses que va a pagar al público, ¿verdad? Por el dinerito, por los bolivianos que entreguen al Banco Central. ¿Sí? Bien, léanlo chicos y empiecen a hacer análisis de estática comparada, ¿sí? Hagan análisis económico, ¿sí? Con algunas medidas que emprende el gobierno. Bien, estoy borrando esto y vamos de lleno a entrar en lo que nos ocupa. Bien, ¿cómo medimos la producción? ¿Cómo medimos, ¿sí? Una economía donde produce, ¿sí? N bienes. Y vean algo que es bien importante. En la economía, en un sistema económico, se producen bienes que no necesariamente son homogéneos, son totalmente heterogéneos. ¿Sí? Por ejemplo, la leche se mide en litros. La producción de leche se mide en litros. ¿Sí? La soya se mide en toneladas métricas. Vean ustedes, las unidades en las que se miden esa producción son diferentes, ¿verdad? La producción de madera también tiene su propio sistema de medición, ¿verdad? Y así vamos viendo una serie de bienes que se producen en nuestra economía, ¿verdad? Por ejemplo, se producen, por ejemplo, un número de operaciones de apendicitis, por ejemplo, ¿sí? Y ahí se tiene otro tipo de medidas, ¿verdad? Los profesores que también laboran en la economía, ¿verdad? Por el cual reciben una remuneración, ¿verdad? Estará medida en horas hombre, ¿verdad? Es decir, la producción de bienes y servicios, ¿verdad? Es totalmente heterogénea. El tema es cómo medimos la producción. Y entonces los economistas han encontrado una forma de cómo medir, ¿sí? Cómo medir la producción en un sistema económico. ¿Cómo medir? Recuérdese, ese es el flujo circular de la renta, ¿verdad? Acá las empresas producen bienes y servicios, llevan su producción al mercado de bienes, las familias acuden a este mercado en la compra de lo que producen las empresas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que queremos nosotros en este momento, ¿sí? Cuantificar el volumen de producción, cuantificar el volumen de producción.
cuantificar el volumen de producción. Bien, entonces han encontrado los economistas que la mejor forma de medir la producción es a través del valor monetario de la producción. ¿Sí? Es el valor monetario de la producción. Por ejemplo, si yo quiero comprar un bolígrafo que vale 3 bolivianos, ¿verdad? Entonces voy y el valor monetario de la compra de esa producción será 3 bolivianos. Y si yo compro 5 bolígrafos, 5 por 3, 15. Estoy hablando del valor monetario de la producción. Por lo tanto, para tener lo que se produce en una economía durante cierto periodo de tiempo, generalmente un año, lo que tengo que hacer es sumar los precios unitarios por la cantidad producida del bien, ¿no? De esa manera vamos a tener el valor monetario de la producción, ¿sí? Entonces, el valor monetario de la producción es precio por cantidad, ¿no? Es precio por cantidad. Bien, de esa manera podemos determinar el valor monetario de la producción. Bien, sabemos que a partir del valor monetario de la producción, ¿verdad? Hay dos conceptos que son bien importantes, el concepto de PIB nominal y el concepto de PIB real. Bien, ese valor monetario de la producción también debe entenderse como el total de transacciones que se llevan a cabo, ¿verdad? En una economía, en un sistema económico durante cierto periodo de tiempo, ¿no? Y ese periodo empieza el 1 de enero, si es anual, y termina el 31 de diciembre. Bueno, entonces, ya tenemos la idea, ¿sí? Ya tenemos la idea de cómo se mide la producción. Ahora vamos por otro concepto, concepto que pertenece, ¿sí? A una disciplina muy diferente de la economía. Me refiero a la física, ¿sí? La física define este concepto, el concepto de velocidad. Y recuérdese que el concepto de velocidad es la razón entre el espacio y tiempo, ¿cierto? Es la razón entre el espacio y tiempo. Bueno, entonces, esa misma idea se la trae a la economía para definir lo que debemos entender la velocidad de transacciones. Entonces diremos que la velocidad de las transacciones será la relación entre el total de transacciones y la cantidad de dinero que se utiliza para esas transacciones. ¿Sí? Transacciones es total de transacciones versus cantidad de dinero. En símbolos vamos a tener P por Q sobre E. Bueno, ahora, la velocidad de las transacciones, hay que entenderla por si acaso, la velocidad de las transacciones, hay que entenderla, ¿sí? Como el número de veces, ¿sí?, que cada unidad monetaria es utilizada en las transacciones durante cierto periodo de tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, supóngase, a ver, voy a plantear el siguiente ejemplo ilustrativo. Supóngase, por ejemplo, que en la economía boliviana, ¿sí?, se han transado, ¿sí?, o el total de transacciones por la venta de bienes y servicios durante el año 2021 alcanzó a los 10.000 bolivianos. A los 10.000 bolivianos. ¿Sí? Bien, ese es el total de transacciones en la economía boliviana. Pues bien, sin embargo, ¿sí?, para este total de transacciones se ha utilizado 2.000 bolivianos, billetes y monedas. El Banco Central ha colocado en la economía 2.000 bolivianos. Y con estos 2.000, ¿sí?, se han llevado a cabo este total de transacciones. Pues bien, ahora vamos. ¿Cuánto da 10.000 entre 2.000? Hola.
5.000. 5. Bueno, ¿qué significa eso? Que una monedita, ¿sí? Que una monedita, qué sé yo, ¿sí? Una monedita de un boliviano, pongámoslo así, una monedita de un boliviano se ha utilizado ¿cuántas veces en las transacciones? 5 bolivianos. ¿Sí? Esta monedita, por ejemplo, se utilizó, ¿sí? Para la compra, por ejemplo, de un picolé, una transacción. Esta misma monedita lo utilizó para la compra de un bolígrafo, ya van 2 transacciones, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, la velocidad de circulación, la velocidad de transacciones, hay que entenderla como la velocidad de circulación del dinero, ¿sí? Es decir, el número de veces que se ocupa un dinerito en las transacciones. Bien, no sé si se entendió el concepto. Sí, Lisa. Bien. Bueno, ahí tienen, por ejemplo, en el año 2019 una economía hipotética. ¿Sí? En una economía hipotética, las transacciones alcanzaron por un valor de 40.000, luego se ha utilizado 5.000, determine el número de veces que fue utilizado un peso en dicho periodo. ¿Sí? Entonces, en este caso, la velocidad de las transacciones, que también podríamos tomarla como la velocidad del dinero. Podemos interpretarla como la velocidad del dinero. 40.000 sobre 5.000. Bien, ¿de cuánto estamos hablando? De 8. De 8. Estamos hablando de 8. Quiere decir que un pesito, ¿verdad? Que un peso se ha utilizado 8 veces, ¿sí? 8 veces durante el año, ¿sí? En las transacciones. ¿Sí? Para la compra de un picolé, para la compra de un bolígrafo, un tajador, una goma, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bien. Bueno. Ahora, ¿qué implicaciones tiene? Recuérdese que la velocidad, ¿sí? Ahora llamémosle del dinero, es el total de transacciones sobre la masa monetaria. Bien, yo esto puedo llevarlo al otro miembro a multiplicar y vamos a tener lo siguiente. ¿Sí? Vamos a tener lo siguiente. ¿Sí? La velocidad multiplicado por la cantidad de dinero va a ser igual al nivel general de precios por el volumen de producción. Y eso es lo que se llama la ecuación de cambio. Esa es la famosa ecuación de cambio. Ahora, les aclaro por si acaso. En rigor, no es una ecuación. ¿Sí? No es una ecuación, en rigor. ¿Sí? Para hablar, ¿sí? Con cierto grado de rigurosidad, ¿sí? Esto más bien es una identidad. ¿Sí? Es una identidad. Es una identidad. Es una identidad contable. ¿Sí? Ahora, dentro de las identidades que nosotros lo hemos estudiado en la escuela, por ejemplo, está la igualdad, ¿sí? Y está la ecuación. ¿Estamos? Entonces, en rigor, esta es una igualdad contable. Es una igualdad contable, ¿sí? En el sentido de que si alteramos B, se va a alterar, ¿sí? Esta igualdad. Si alteramos M, de la misma manera. Si alteramos P, de la misma manera. No es una ecuación en rigor, ¿sí? No es una ecuación. A ver, con esto termino. X al cuadrado menos 1 es X más 1 por X menos 1. ¿Qué es esto? Una igualdad. Esta es una igualdad. Ustedes denle el valor que quiera,
el valor que quiera, el valor, por ejemplo, 10, reemplacen acá, ¿qué van a tener? Muy grande el valor este. Le voy a poner 2, por ejemplo. El cuadrado de 2, 4. Menos 1 igual a 2 más 1 por 2 menos 1. 4 menos 1, 3. 2 más 1, 3. Multiplicado por 1, 3 igual a 3. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Igualdad. Eso es eso. ¿Sí? Es una igualdad contable. Es una igualdad contable. Que es muy diferente a una ecuación. Por ejemplo, si yo tengo x cuadrado menos 1 igual a 0, para que ambos miembros sean iguales, x tiene que valer o bien 1 o bien menos 1. Pero acá cualquier valor puede satisfacer esta ecuación, cualquier valor. Por lo tanto, esta es una igualdad y esta es una ecuación. Bien, ¿alguna consulta? Bien, vamos a dar por terminada la clase. Prepárense, chicos, para el examen del lunes. ¿Sí? Prepárense. Vayan por un 100, vayan por el tope. ¿Sí? Eso significa leer, etcétera, etcétera. Bien, estoy borrando esto. Bien, si no hay más consultas, damos por terminada la clase.